Cuando los tiburones muerden a un ser humano, su comportamiento típico es morder y luego soltar. Esto a menudo ocurre porque se dan cuenta de que los humanos no son su presa habitual. Sin embargo, cuando los tiburones son impulsados por el hambre, la agresión y tienen un alto nivel de intención depredadora, puede resultar en algunos ataques brutales y catastróficos. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. En el episodio de hoy, repasamos 3 veces en las que un tiburón ha partido a alguien completamente por la mitad. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Bantry Bay es una bahía ubicada en Nueva Gales del Sur, Australia. Es un área muy aislada con muy poco desarrollo y en su lugar se convirtió en el Parque Nacional Gaggle, debido a sus áreas de belleza excepcional con miles de senderos fácilmente accesibles al público. Esta bahía es un lugar muy popular para hacer senderismo con acceso al agua. Uno de los aspectos más únicos de esta área es el arte rupestre aborigen, que contiene alrededor de 82 figuras que representan personas, animales y la vida cotidiana. Es un excelente registro de las vidas de los pueblos aborígenes y permite a las personas aprender más sobre una cultura fascinante. La década de 1940 fue una época particularmente tumultuosa en la historia, principalmente debido a las batallas en curso durante la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. En todo el mundo, las personas fueron evacuadas de sus países a lugares considerados más seguros. Uno de estos lugares fue Hong Kong, donde muchas familias británicas estaban situadas, y en 1940 se les informó que debían irse, ya que Hong Kong se estaba volviendo demasiado peligroso. Como resultado, 5.000 mujeres y niños fueron evacuados a Australia, específicamente reubicando a la mayoría en Nueva Gales del Sur. Muchas familias fueron separadas, ya que se esperaba que los hombres permanecieran en combate, convirtiéndose más tarde en prisioneros de guerra. Aunque se pensaba que Australia sería un refugio para los recién llegados, esto no fue el caso para muchas de las familias cuando llegaron. Fue un tiempo increíblemente difícil, y significó que aquellos que fueron evacuados tuvieron que adaptarse rápidamente al clima y a la cultura australiana sin mucha preparación. Una de estas familias fue la de Denise Burge, quien tenía 13 años en el momento de su evacuación. 2 años después de que Denise y su familia emigraron a Nueva Gales del Sur, comenzaron a sentirse muy asentados en su nueva comunidad. La guerra estaba en pleno apogeo, pero estaban relativamente ilesos, aparte del miedo a perder a su hermano y padre, quienes ahora eran prisioneros de guerra japoneses. En un día como cualquier otro, Denise, de 15 años, y un grupo de sus amigos decidieron ir a la playa juntos. Era el día después de Navidad, y el grupo había disfrutado de pasar las vacaciones juntos con sus familias y amigos, aclimatándose rápidamente a su nuevo entorno con una bienvenida australiana. El grupo tenía entre 15 y 18 años, con 4 chicos y 4 chicas. El clima era perfecto. Era un día soleado con aguas cristalinas que los invitaban a entrar. Se habían visto algunos tiburones cerca, pero esto no era inusual, y no habían oído hablar de un ataque en bastante tiempo. Supusieron que el área debía ser segura, ya que no había advertencias publicadas en ningún lugar para disuadirlos. A las 9 de la mañana dejaron la orilla en 2 pequeños botes, deteniéndose para almorzar en Ironside Point, un pequeño puerto encontrado en Bantry Bay con piscinas de roca brillantes en marea baja. Mientras el resto del grupo comía, 2 de los chicos decidieron que querían nadar. Remaron lejos de la orilla hasta que estuvieron a unos 20 metros y el agua era mucho más profunda, lo que les permitía bucear y nadar sin el riesgo de golpear ninguna roca. Estaban teniendo un gran día disfrutando de las aguas frescas y el sol caliente, con la amenaza de la guerra aparentemente olvidada. Denise estaba sentada cerca de la orilla tratando de refrescarse y disfrutando de su almuerzo con las otras chicas. Estaban charlando emocionadamente sobre la escuela
y sus planes después de la graduación en los próximos años. De repente, Denise sintió un dolor agudo en la pierna. Miró hacia abajo y vio, para su horror, que un gran tiburón toro había agarrado su pierna. Gritó de dolor y miedo, pero rápidamente fue arrastrada al agua, cayendo hacia atrás y bajo las olas. Sus amigos vieron esto y entraron en pánico, gritando a los dos chicos en el agua que un tiburón estaba rondando el área. Nadaron lejos del área, sabiendo que probablemente serían los siguientes si se quedaban en el agua, mientras los que estaban en la orilla trataban de salvar a su amiga. Denise no tuvo tiempo suficiente para tomar aire, ya que fue arrastrada bajo el agua. Aunque estaba en aproximadamente 60 centímetros de agua, el tiburón estaba decidido a llevársela, arrastrándola cada vez más hacia aguas más profundas, donde sabía que podría terminarla. Ella sabía que si lograba liberar sus piernas de este animal, tenía una oportunidad de escapar solo con las heridas en sus piernas. Luchó contra el animal, pero estaba fuertemente incrustado en su pierna sin intención de soltarla, sabiendo que tenía su próxima comida asegurada. De repente, el tiburón la arrastró más profundamente bajo el agua, sosteniéndola debajo de su cuerpo. Ella podía sentir que se estaba quedando sin aire y comenzó a entrar en pánico, golpeando al animal con sus puños, pero en lugar de soltarla, comenzó a sacudirla por las piernas, desgarrando aún más su piel y músculo, causando una intensa agonía. Trató de gritar, pero estaba atrapada bajo el agua, incapaz de escapar, incapaz de respirar. Sus amigos agarraron rocas y ramas de la orilla y comenzaron a golpear al tiburón con ellas, lanzándolas con una fuerza inmensa para asustar y lastimar al animal lo suficiente como para que se rindiera. No habían visto a Denise por algún tiempo, y el creciente charco de sangre en la superficie del agua los estaba asustando. Pensaron en gritar por ayuda, pero estaban solos. Los adolescentes estaban solos y luchando contra un tiburón por la vida de su amiga. Después de lo que pareció una eternidad, sus golpes alcanzaron al tiburón suficientes veces para que huyera de la escena, dejando al grupo observando el agua en busca de su amiga. Esperaban que ella luchara por llegar a la superficie, jadeando por aire y necesitando ayuda, pero esto no sucedió. Después de una espera angustiosa, el cuerpo de Denise flotó en la superficie. Los amigos entraron al agua para revisar a su amiga, pero ella ya estaba muerta. Mientras la sacaban del agua, estaban horrorizados al ver la extensión del daño. Sus piernas estaban destrozadas y estaba pálida por la pérdida de sangre, lo que sugería que esto fue finalmente la causa de su muerte en lugar del ahogamiento. Trabajaron juntos para sacarla del agua y rápidamente llamaron a sus padres, rogándoles que vinieran a ayudarlos y diciéndoles que su amiga estaba muerta. La familia de Denise fue informada rápidamente y cuando su madre llegó a la escena de la muerte de su hija, estaba desconsolada, estaba inconsolable, maldiciendo al tiburón y lo que había hecho a su familia. Su hermana mayor, Pamela, ya estaba presente, habiendo estado con Denise y sus amigos. Ella fue testigo de todo el ataque y estaba en shock, incapaz de hablar con nadie sobre lo que había visto. La policía fue llamada pronto, aunque no había nada que pudieran hacer, y retiraron el cuerpo de Denise de la playa. Se determinó que el ataque fue no provocado, ya que Denise no había visto al tiburón ni lo había provocado de ninguna manera. Por lo tanto, su muerte fue considerada un accidente. Denise fue enterrada poco después del ataque en la Catedral de San Andrés. Fue un funeral grande y largo, ya que la comunidad se unió para apoyar a la familia y dar sus condolencias por el inusual ataque. Su muerte conmocionó al público, ya que era tan joven y llena de vida, arrebatada demasiado pronto. Su padre y hermano no pudieron asistir, ya que todavía eran prisioneros en Japón, pero se les envió la noticia para informarles del accidente y la muerte de su familiar. Debe haber sido desgarrador pensar que enviaron a su familia a un lugar seguro y fuera del alcance de las bombas, solo para que su hija menor fuera asesinada por un tiburón. Hubo otro ataque de tiburón en el área poco después, el 4 de enero, donde una mujer de 28 años, llamada Sida Stedman,
estaba nadando en aguas poco profundas. Fue atacada y arrastrada bajo el agua de una manera similar a Denise Birch, excepto que Sida fue mordida en dos por el animal. Cuando las autoridades investigaron el ataque, determinaron que también fue un tiburón toro, posiblemente el mismo tiburón que había matado a la joven Denise, ya que había escapado de cualquier represalia por su muerte. Creía que podía escapar de otro asesinato, por lo que atacó a Sida. Los tiburones en esta área no eran conocidos anteriormente por ser agresivos, pero los tiburones toro son considerados los tiburones más peligrosos para los humanos debido a sus tendencias naturales agresivas. Saben dónde están en la cadena alimenticia, y los humanos son vistos como otra especie de presa para ellos. A pesar de los esfuerzos de los locales y las autoridades, el tiburón responsable nunca fue capturado y simplemente se aconsejó a las personas que se mantuvieran fuera de las aguas de Bantry Bay, ya que probablemente serían atacados por el tiburón, donde también encontrarían su aterradora e increíble desgracia. Jurien Bay es una ciudad costera a unos 275 kilómetros de Perth, situada en Australia Occidental. Se considera un gran lugar para la familia, con grandes oportunidades de natación y hermosas playas cristalinas. También es un lugar de pesca popular, con muchas especies fácilmente disponibles, tales como el arenque y varias especies de tiburones. Además, hay un montón de pescado fresco disponible para aquellos que disfrutan de comerlo sin tener que atraparlo. Allí existen restaurantes increíbles para deleitarse con los distintos platos de mariscos y pescados. La zona también es conocida por sus leones marinos australianos, que están clasificados en peligro de extinción, ya que su población sigue disminuyendo con el tiempo. Ya que Jurien Bay es el hogar de alrededor del 21% de la población total de este animal, muchas personas vienen a visitarlo para tener la oportunidad de echarles un vistazo antes de que sea demasiado tarde. Con una población tan densa de leones marinos en una zona, los depredadores están siempre cerca. Los lugareños saben que deben tener cuidado al entrar a estas aguas si quieren salir con vida. El 19 de agosto de 1967, Robert Bartle y su amigo, Lee Warner, estaban preparándose para nadar en Jurien Bay. Los dos tenían 20 y tantos, y eran buzos muy experimentados y pescadores submarinos que disfrutaban de estar en el océano tanto como sea posible. Esa mañana el mar estaba particularmente fresco con un ligero oleaje que parecía aún más atractivo. El problema con este oleaje es que arrastra una gran cantidad de arena y limo del fondo del océano, reduciendo significativamente la visibilidad bajo el agua. Ya había otros buzos en el agua en el momento en que llegaron y muchas personas estaban practicando para una competencia de pesca submarina que tendría lugar el mes siguiente. Rápidamente se prepararon. Se colocaron sus trajes de neopren y tomaron sus fusiles de pesca submarina. Ya estaban listos para ver qué les depararía debajo del agua. Por desgracia para ellos, encontrarían mucho más de lo que esperaban y solo uno de ellos saldría del agua ese día. Utilizando flotadores, fueron arrastrados a aguas más profundas hasta que estuvieron a unos 700 metros de la costa. Pudieron ver que el fondo marino debajo de ellos era estéril. Eventualmente vieron algunos salientes de piedra caliza que les animaron a comenzar su inmersión. Sabían que este ambiente era favorable para la aparición de peces grandes y que de esa forma probablemente harían una pesca decente. Lee inicialmente se mantuvo en la superficie para asegurarse de que todo estaba seguro, mientras que Robert se sumergió para investigar la zona y ver si los peces se escondían dentro de las cuevas. Por desgracia no pudo encontrar ninguna señal de los peces, por lo que decidió que sería mejor pasar a otra zona. Comenzó su ascenso de nuevo a la superficie para encontrarse con Lee, pero mientras estaba mirando hacia arriba, vio una gran figura oscura nadando hacia él desde el agua turbia. Se quedó quieto mirando a la figura mientras se acercaba más y más. Se quedó congelado por el miedo cuando descubrió el tamaño de esta criatura. De repente pasó a estar cara a cara con un tiburón blanco, la especie de tiburones más agresiva del mundo.
Medía 4 metros de largo y estaba utilizando su cola para acortar el espacio que todavía quedaba entre él y Robert. Robert no tuvo tiempo de reaccionar. Tan pronto como se dio cuenta de lo que se acercaba a él, ya era demasiado tarde. El tiburón agarró a Robert entre la cadera y el hombro, hundiendo sus dientes profundamente en su cuerpo. El agua de inmediato comenzó a teñirse de rojo. Él trató de luchar golpeando al tiburón, pero no era rival contra un animal de 800 kilogramos. Sintió que el animal reajustó su agarre en su cuerpo, apretándolo más. Luego comenzó a sacudirlo con una inmensa fuerza. Mientras lo sacudía, su cuerpo comenzó a romperse en pedazos. La única misericordia que se le permitió a Robert fue que murió relativamente rápido. Si hubiese sido un oso el que lo estaba atacando, sería otra historia, ya que estos comienzan a comer a su presa antes de que hayan muerto. Los tiburones blancos se centran en matar a su presa primero para evitar cualquier resistencia adicional. Con una sacudida final, el cuerpo de Robert fue partido en dos y el tiburón continuó rodeando el barco con la parte superior de su cuerpo todavía en su boca, lista para ser devorada luego. Lee había estado observando este ataque horrorizado. Observó a su amigo siendo brutalmente asesinado delante de él. Era inmediatamente obvio que Robert estaba muerto y no había nada que hacer. Pero ahora, el tiburón lo había visto y había comenzado a rodearlo. Miró a su alrededor, en busca de algo que pudiera usar para salvarse, y vio el arpón de Robert flotando cerca de él en la superficie. Rápidamente lo agarró y le disparó al animal con la esperanza de golpearlo en el ojo para asustarlo y alejarlo de él. A pesar de ser un pescador experimentado, la ansiedad y el terror de la situación resultó ser demasiado y falló el tiro. El animal no se inmutó y continuó rodeándolo mientras se preparaba para atacar una vez más. Por algún milagro, el tiburón se había enredado inesperadamente en las cuerdas de los flotadores y el arpón, provocando que el tiburón comenzara a agitarse en el agua tratando de liberarse. Esto le dio a Lee tiempo suficiente para comenzar su escape. Apresuradamente comenzó a nadar de regreso a la orilla, manteniendo al tiburón a la vista tanto como pudo para evitar otro ataque furtivo. Después de un agonizante periodo de tiempo, Lee llegó a la superficie y estaba finalmente libre de los ojos del infame gran tiburón blanco. Ahora que estaba en la orilla, tenía que decirle a alguien lo que había sucedido. La familia de Robert tenía que ser informada. Corrió al coche de Robert, pero no pudo encontrar las llaves. Frustrado, encontró las llaves de otro buceador que todavía estaba en el agua y se las llevó, decidiendo que el buceador entendería las circunstancias en las que se habían llevado su coche. Condujo hasta un pueblo pesquero situado a 10 kilómetros y rápidamente encontró a alguien que tenía un barco y le pidió ayuda. Le contó a Harvey Holmes toda la historia y todo lo que había visto. Estaba horrorizado por los acontecimientos. Era el capitán del barco Gajan, e inmediatamente accedió a llevar a Lee de vuelta al agua para intentar recuperar el cuerpo de Robert, esperando que el tiburón siguiera enredado en las cuerdas. Cuando los dos hombres estaban yendo a la zona, vieron varias veces a otros buceadores en el agua y se detuvieron para sacarlos de allí, explicándoles lo que había pasado y cómo el agua no era segura en ese momento. Para cuando llegaron al punto de inmersión, había mucha gente en el barco vigilando al tiburón. Alguien lo había visto, todavía atrapado en las mismas cuerdas que Lee había dejado. La escena parecía que podría haber salido de una película de terror. Podían ver que el torso de Robert estaba todavía en la boca del tiburón, pero el resto de su cuerpo había desaparecido. Se había hundido en el fondo del mar o el tiburón ya había empezado a comérselo. El grupo intentó tirar del tiburón hacia el barco para recuperar las partes del cuerpo de Robert, pero cuando estaban a su alcance, las cuerdas que envolvían al tiburón se rompieron. Los buceadores retrocedieron rápidamente sin saber cómo reaccionaría el tiburón. Por suerte para ellos, el tiburón se alejó nadando, llevándose lo que quedaba de Robert. Se cree que el tiburón pensó que los hombres eran leones marinos, ya que sus trajes negros con capucha les daban el mismo aspecto que las presas naturales del tiburón. Cuando Robert empezó a forcejear mientras le mordían, imitó la reacción natural de una foca capturada, lo que desencadenó la respuesta depredadora del tiburón.
Es poco probable que el tiburón supiera que estaba acechando a un humano en lugar de a una foca, pero siendo el depredador supremo del océano, todo es considerado un animal de presa. Comenzaron a recomendar que los buceadores usen un traje con colores distintos o que la gente no entre al agua cuando es época de tiburones. Pero esta zona sigue atrayendo a miles de turistas cada año a pesar de este suceso. Unos meses después del ataque, la familia de Robert erigió un monumento para conmemorar su vida y rendir homenaje a otros que murieron de una forma tan horrible. Al mismo tiempo, una emisora de radio publicó una recompensa de $500 para el pescador experimentado que pudiera capturar al tiburón responsable de la muerte de Robert. Un hombre, Peter Godby, pasó 24 horas tirando carne de ballena en el agua con la esperanza de vislumbrar al tiburón. No tuvo éxito. La recompensa fue ampliamente anunciada a través de Australia Occidental, aunque nadie fue capaz de reclamar el premio y el tiburón nunca fue encontrado. Con un promedio de vida del gran tiburón blanco de 40 a 70 años, es posible que este tiburón todavía esté al acecho en las aguas frente a la costa de Australia, a la espera de la oportunidad perfecta para atacar de nuevo, para así llevar a una persona más a su desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. Lewis Archer Warren se despertó temprano. La mayoría de la gente dormía los sábados por la mañana, pero el aventurero de pelo rizado siempre había tenido una debilidad por el océano. Planeaba surfear las olas de South Moss Beach con un amigo como cualquier otro día. Se levantó de la cama, desayunó y se despidió de sus padres. Salió a la vereda y ató su tabla de surf de 1,5 metros en el capó de su coche. La tabla era de color amarillo y tenía un borde negro. Eso, junto con los brazos y piernas del surfista, se podía interpretar como una foca, si alguien observaba desde las profundidades. Sin embargo, Lewis no había considerado eso, y sin saberlo, ese sería su último día de vida. Condujo con cuidado hasta llegar a South Moss Beach. El olor del océano estaba impregnado al aire, lo que prometía a Lewis otra excelente sesión de surf. Desde 1899 ha habido 6 ataques mortales de tiburones en California, 5 de ellos de grandes tiburones blancos. Estos datos generan escalofríos en cualquiera que los escuche, pero no hay que temer, ya que estos ataques no son frecuentes. Además, los surfistas saben exactamente el riesgo al que se exponen mientras practican su deporte. Tristemente, Lewis no supo que iba a ser víctima de un ataque tan devastador. Disfrutando de la brisa, los dos amigos descansaban en la costa, mirando a través del mar turbulento de South Moss Beach. Los dos notaron las camas grasientas de algas debajo de la superficie que flotaban impidiendo la visión nítida del agua. Las olas se levantaban hasta los 4 metros de alto debido a los vientos fríos. Ni un alma estaba montando las olas. ¿Cómo no vamos a aprovechar eso?, pensaron Lewis y su amigo. Se colocaron los trajes, riendo y hablando, poniéndose al día como amigos lo harían. Caminaron a lo largo de la costa, disfrutando del momento antes de entrar al agua. Lewis y su amigo eran surfistas experimentados y no sentían miedo por este escenario. El océano era su hogar. Los dos entraron al agua y remaron a mar abierto. Se sentaron en sus tablas esperando la oportunidad perfecta. Cuando los vientos favorecieron su petición, se tumbaron boca abajo y se colocaron en posición. Remaron lentamente y luego rápidamente adentrándose en las olas, casi perfectamente sincronizados. En un movimiento fluido, Lewis y su amigo comenzaron a montar la ola, como lo habían hecho miles de veces. Pero esta vez, no se dieron cuenta de que una fuerza siniestra se estaba gestando bajo la superficie. Hicieron esto una y otra vez, hasta que la mañana se convirtió en mediodía. Finalmente, era hora de irse. Regresaron al estacionamiento y disfrutaron de su almuerzo, hablando de surf,
la vida y la familia y otras cosas que los hombres de 20 años normalmente hablan. Aproximadamente a las 2 de la tarde, Lewis y su amigo se separaron, sin saber que iba a ser la última vez que se iban a ver. Mientras Lewis volvía al coche, sintió un impulso en su pecho. Se quedó aturdido al lado de su coche, pensando que sería un desperdicio dejar que las hermosas olas se fueran. Dejó que el impulso le ganara y decidió entrar al agua una vez más. Solo un rato y luego se iría a casa. O eso pensó. Volvió a la playa, pero esta vez estaba realmente solo. Sin embargo, esto no le importaba a Lewis, ya que no quería desperdiciar las olas, por lo que se metió de lleno disfrutando de un chapuzón más. El sonido del océano agitado llenaba el aire, y una atmósfera de temor se apoderó de Lewis. Debajo de él, una criatura temible lo observaba. El gran tiburón blanco ladeó la cabeza, moviéndose unos metros velozmente bajo Lewis. El joven de 24 remó y remó, sin darse cuenta de que nadaba hacia su perdición. Los peces debajo de la zona se revolvieron asustados, abriendo paso al rey. El tiburón apareció de entre las sombras, asomando a la luz su formidable cabeza, pero Lewis no vio a la criatura. El clima y las algas en la superficie impiden que pudiera conseguir una imagen nítida de la situación. Se movió como un submarino, preciso, mortal y cauteloso. Los 400 millones de años de evolución le enseñaron a hacerse casi invisible en el océano, siguiendo los movimientos de su presa. El gran tiburón blanco seguía a Lewis, y aún sin saber del peligro, el destino de Lewis estaba sellado. Colocándose estratégicamente unos metros por debajo de la tabla de surf, el gran tiburón blanco se puso en marcha impulsando 900 kilogramos de fuerza bruta hacia la superficie. El agua estalló en caos. Los masivos dientes de la criatura se aferraron a Lewis mientras él intentaba salir del agua. Fue como si un tren lo hubiera golpeado. La inmensa fuerza derribó a Lewis de su tabla de surf, haciendo que se hundiera en las profundidades del océano. El mordisco arrancó una parte del pecho izquierdo de Lewis. Antes de que supiera y comprendiera lo que estaba ocurriendo, ya se estaba muriendo. Lewis se desvaneció en las profundidades, sucumbiendo al instante a su herida. El agua formó olas que ocultaban el horror que estaba sucediendo debajo de ella. Así fue como en un abrir y cerrar de ojos, ocurrió la desgracia increíble de Lewis Archer Boren. El 20 de diciembre de 1981, al día siguiente, 2 surfistas estaban caminando a lo largo de la playa de Moss cuando descubrieron una tabla de surf con un agujero, y su porción faltante a 13 metros de distancia. Los 2 surfistas tomaron estas piezas y las entregaron al departamento de policía de Selena. Eventualmente informaron al guardabosques que supervisaba en la playa. El lunes 21 de diciembre, un amigo de Lewis lo reportó como desaparecido. Temían lo peor y se preguntaban dónde estaba Lewis. Su respuesta fue arrastrada por las corrientes frías en la mañana del jueves 22 de diciembre, alrededor de las 11 de la mañana, ya que los restos de Lewis aparecieron flotando a 1 kilómetro de Spanish Bay. Luego de ser llevado a la funeraria Paul en Pacific Grove, fue identificado como Lewis. Se hizo una autopsia que demostró que sufrió un trauma severo en el pecho izquierdo debido a la mordida del tiburón. Lewis fue mordido solo una vez. Las investigaciones consiguientes revelaron algo aún más siniestro. Basado en el segmento cortado de la tabla de surf, unos biólogos marinos concluyeron que las mandíbulas del tiburón tenían 45 centímetros de ancho. Esto indicaba que la longitud del tiburón era más o menos de 4 metros y pesaba 2 toneladas. No tenían ninguna duda de que era un gran tiburón blanco y el más grande jamás documentado. Según los expertos, los tiburones no atacan a las personas a propósito, ya que no las consideran parte de su fuente de alimento. El caso de Lewis era probablemente un mordisco exploratorio, y desafortunadamente nunca encontraron al tiburón. Los humanos han permanecido en la cima de la cadena alimentaria durante mucho tiempo. Gracias a su sofisticado lenguaje, coordinación e innovación,
la humanidad ha logrado controlar el ecosistema a su gusto, convirtiendo su entorno en lo que mejor beneficiaría a la población. Sin embargo, debemos recordar que el océano es uno de los pocos lugares que nos quedan por explorar, y aquellos que no sean lo suficientemente cuidadosos se enfrentan a lo desconocido. Ya sea que un tiburón te ataque por error de identidad o por pura hambre, cuando un tiburón ataca, hay una gran posibilidad de que estés a punto de encontrarte con tu increíble desgracia. La mayoría de los expertos coinciden en que los ataques de tiburón blanco ocurren raramente. Sin embargo, cuando ocurren, suelen ser violentos y espantosos. Después de todo, el tiburón blanco es uno de los éxitos de la evolución. Con 7 filas de afilados dientes y una poderosa mordida que puede partir en dos a casi cualquier criatura marina, son uno de los más formidables depredadores del océano. Una vez que entras en su territorio, es esencial reconocer el peligro de estar cerca de un cazador tan increíble.